alguien me confirme que se escucha y se ve bien la pantalla. Ingeniero, se Ingeniero, escucha y se oye. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar hoy con la unidad 8, que es una de las unidades más importantes porque aquí es donde vamos a aprender a diseñar una red de alcantarillado. El objetivo que tiene esta unidad es de poner a disposición de ustedes una metodología para el diseño de las redes de alcantarillado sanitario. Como toda metodología o solución de un problema en la ciencia o en la ingeniería, siempre vamos a tener que contar con una información de partida, por lo que ustedes conocían en matemática, física, química, como los datos, para resolver este problema. Como podrán ver, y ya ustedes conocen, la información que se requiere para diseñar una red de alcantarillado sanitario es bastante amplia y pasa por las dos etapas que ya nosotros estudiamos en una unidad anterior a esta, que son por la etapa de los trabajos de campo, donde se hace todo el levantamiento de aquella información que no se dispone para el proyecto y que ahí en su momento ya la vimos. Y en segundo lugar, una vez que terminan todos los estudios de campo, se procede a la preparación de los planos y los perfiles de todo el área de cobertura para comenzar entonces con nuestro diseño. Adicionalmente a todo esto, es importante conocer, en primer lugar, el área de cobertura, el área total de cobertura de la zona donde vamos a realizar el proyecto. Esto es muy importante porque, porque esto se va a convertir en nuestro límite espacial. ¿Está claro? ¿En qué área nosotros vamos a concebir el proyecto? Cosa que si crecen fuera de esa área, nuestro proyecto no está en condiciones de poder ser utilizado, sobre todo en buenas condiciones. Por otro lado, necesitamos conocer la población actual del área de cobertura. Esta población, como ya ustedes conocen, nosotros la sacamos del INE, el Instituto Nacional de Estadística. En tercer lugar, necesitamos conocer el índice de crecimiento poblacional de la zona del proyecto, información que al igual que la población actual, nosotros la sacamos del Instituto Nacional de Estadística. También necesitamos conocer cuáles son las disponibilidades de recursos para la ejecución de los trabajos. Muchas veces no se cuenta con este dinero a momento de hacer un proyecto. Como por ejemplo en Warner se hizo el proyecto, pero o sea, no se sabía si iba o no a haber dinero para financiarlo. Solo que en este caso se hizo para que con el proyecto en mano poder buscar financiamiento. Pero es importante si se puede tener esa información de cuántos son los recursos o el límite que debe tener en recursos financieros la ejecución de los trabajos. ¿Está claro? Bueno, por otro lado se necesita, por favor apague el micrófono. Por otro lado se necesita la existencia de un personal calificado para que se encargue de la operación y el mantenimiento de la red. Esto es importante, señores. Estamos hablando de una red a través de la cual se produce un gas que, como ya hemos visto en clases anteriores, si ese gas no es controlado y lógicamente un operador ingresa a la red a hacer una inspección o cualquier otro tipo de trabajo, ya hemos visto que cuando está en 500 partes por millón le puede ocasionar el desmayo de manera inmediata. Y si está en 700 partes por mayor o millón, perdón, o mayor, le puede ocasionar la muerte. Entonces, aquí, si no hay en el lugar donde usted lo está implementando, vamos a suponer, usted lo va a implementar
en una empresa que preste el servicio de agua potable, pero no tiene alcantarillado, esos operadores, lógicamente que usted los tiene que calificar. Está claro, los tiene que entrenar para que ellos sepan qué es lo que deben hacer y sobre todo tratar de evitar la pérdida de alguno de ellos o desconocimiento. Entonces, normalmente lo que se hace es que dentro del proyecto se considera un ítem para capacitación, donde se le paga un cierto monto a una persona que los va a capacitar en la red que ellos van a tener que operar. Y además se necesita conocer las normas en vigencia sobre el alcantarillado sanitario en el país. ¿Está bien? Eso es importante, que se puedan realizar, conocer todas las normas, por eso yo les he dicho que ustedes tienen que bajar la norma. Aquí quiero hacer una pausa, ya que estamos hablando de esto. Me pasó en Sanitaria 1 que los estudiantes hay videos míos de cuando las clases eran virtuales, que lo tienen subido a la nube, supongo yo, y hay estudiantes que han escuchado o han visto esos videos y escuchado esas clases, pero esas clases responden a otra norma. O sea, el año pasado fue que se actualizó la norma, salió la norma nueva y el libro se actualizó y han cometido errores de hacer cálculos por la vieja norma. Y eso tienen cero. Tienen que tener mucho cuidado con los videos que ustedes ven y si ellos responden a la nueva norma o a la norma vieja. Bueno, vamos a ver cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para realizar el diseño de una red de alcantarillado. Bueno, lo primero que debemos hacer es disponer de un plano planimétrico, altimétrico y de los perfiles longitudinales de todas las calles y de toda la zona de cobertura que queremos nosotros cubrir con nuestra red de alcantarillado. Un plano planimétrico que, como vemos aquí, aparecen todos los manzanos, aparecen todas las disposiciones de las calles, si atraviesa algún lecho de un río, o si hay canales, etcétera, todo eso va a aparecer en ese plano. ¿Está claro? Es la planimetría de la zona. Generalmente cuando vimos la información que se requiere en Santa Cruz, usted va a encontrar la planimetría. Quizás no actualizada, pero sí la encuentra la planimetría y tenemos que ir y solicitarla al Departamento de Planificación Física de la Alcaldía. ¿Está bien? Por otro lado, es necesario un plano altimétrico o plano topográfico, donde se presente en ese plano, en esa planimetría, las curvas de nivel. Está claro que vimos que el espaciamiento máximo era de 50 centímetros, pero como hoy en día los programas que se utilizan para poder dibujar estas curvas, usted le puede poner cada 10, cada 15, cada 20 y es muy fácil porque ese programa te lo da. Mientras menos espaciamiento tengamos en las curvas, pues lógicamente más información disponible vamos a contar nosotros para nuestro proyecto. Y además debemos contar con los perfiles longitudinales por todas las calles por donde va a pasar la alcantarilla. O sea, estos perfiles es obligatoriedad que nosotros dispongamos de ellos de toda el área de cobertura. Por ejemplo, aquí aparece un perfil, dice calle 1. ¿Cuál es la calle 1? Es esta que estoy siguiendo con mi puntero. Es un perfil longitudinal por el eje de la calle con espaciamiento entre puntos cada 15 centímetros, como ya nosotros vimos. ¿Por qué es importante este perfil? Porque ese perfil nos va a dar, en primer lugar, hacia dónde escurre la pendiente natural del terreno. Viene en esta dirección, mirándolo de frente de izquierda a derecha.
Entonces, eso nos va a servir para que nosotros vamos a tener que asumir la dirección del flujo y la pendiente del tubo en esa misma dirección. Porque si yo pongo mi tubo en sentido contrario, voy a tener mucha excavación. Entonces, eso hay que hacerlo para cada una de las calles. Pero además, si yo coloco una cámara al inicio de la calle, una alcantarilla secundaria, y coloco una cámara, de aquí puedo sacar en la cota, en la distancia cero, cuál es la cota de que tiene el terreno, que va a ser igual o equivalente a la cota que le voy a dar superior a la tapa de mi cámara de inspección. Si voy a colocar una a los 50, pues entonces a los 50 metros vengo y sé cuál ya es la cota de terreno, que eso me da lugar a conocer la cota superior de la cámara y así sucesivamente. Por eso es que es importante conocer esta información. Y esta de curvas de nivel, haciéndole recuerdo, nos sirve para saber, tener idea de hacia dónde van a escurrir nuestras aguas, que van a ir desde la cota más alta hasta la cota más baja. Y en esta cota baja, yo tengo que decirle al que me está contratando que tiene que buscar un espacio, un área para poder ubicar la planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Está bien? Creo que les haya quedado clarito. Eso es un recordatorio de lo que vimos ya en unidades anteriores. El segundo paso, en el segundo paso nosotros debemos indicar en el plano planimétrico con una flecha la dirección de la pendiente natural que tiene el terreno. Por ejemplo, en la calle 1, si nosotros fijamos acá, el perfil longitudinal dice que la pendiente va mirando la pantalla de izquierda a derecha. Ponemos una flecha que de izquierda a derecha, indicando con la flecha, en ese sentido está la pendiente natural del terreno. En esta calle, bueno, con su perfil vamos a saber que viene hacia abajo y así sucesivamente. Entonces, vamos a indicar en el plano planimétrico con una flecha hacia dónde está la pendiente natural del terreno. ¿Está bien? Esto es fundamental porque ahora nuestro trazado en lo posible, y sería lo ideal, siempre debe cumplir que la pendiente de nuestra tubería se mueva en la misma dirección de la pendiente del terreno para evitar grandes excavaciones. ¿Está claro? Ahora, la pendiente del terreno es una y la pendiente que nosotros vamos a calcular de la tubería evidentemente no va a ser la misma que del terreno, sino que va a ser otra pendiente, pero se mueve en la misma dirección o sentido de la pendiente natural del terreno. ¿Está bien? Bueno, este planito se hace, se imprime en plano y ahí se empieza a delimitar el sentido de circulación de la pendiente natural de las calles con flecha. En el tercer paso, se procede al trazado de las alcantarillas vistas en planta y donde se representan las líneas que van a representar las tuberías o las alcantarillas que se va a componer mi red en cada calle, indicándose con una flechita la dirección del flujo, del sentido del flujo o de la pendiente de esa alcantarilla, en qué dirección va, que si ustedes se fijan aquí coincide con la misma dirección del terreno. ¿Está bien? Entonces, aquí es importante, en esta etapa, es donde nosotros, recuérdense ustedes que nosotros, se nos recomienda la norma y es lo correcto, nosotros tenemos que hacer como mínimo 2 o 3 trazados. Lo ideal sería que usted pudiera hacer mínimo unos 3 trazados. Entonces, en este caso, aquí he adoptado como primer trazado, fíjense ustedes, que las líneas de color azul le he dado un color porque eso me lo permite el AutoCAD y eso es muy importante, identificar con colores. ¿Por qué?
Porque aquí el constructor dice, bueno, esta alcantarilla secundaria es la de color azul. Entonces ustedes saben de que solo yo puedo conectar las acometidas en las alcantarillas secundarias. Entonces, si la de color rojo es principal y la de color negro es un colector, yo no puedo conectar alcantarillas en estos tramos. Solo debo conectar acometidas, perdón, de domicilio en las alcantarillas secundarias. O sea que ya eso le da una idea al, al constructor dónde, en qué tramo de tubería debe conectar, en este caso, sus acometidas. Ahora, le di un color a cada tipo de alcantarilla. En este ejemplo, le he dado color azul, le he denominado que son las alcantarillas secundarias. En el color rojo, le he denominado que son las principales y el colector está en color negro. Entonces, como una cosa curiosa, los otros días fui de ida a Ventura y cuando doblé ahí, hay un letrero que dice Interceptor de Zaguapac. O sea que ya Zaguapac no solo tiene colectores, sino está empezando a construir sus interceptores que recolectan el agua de varios colectores. Fíjense para que ustedes vean, si van por ahí, hay un letrero en la parte final donde está el semáforo del cuarto anillo ahí, donde está el Ventura, que termina en Ventura, ahí cuando usted dobla hay un letrero que dice Interceptor de Zaguapá. Entonces, bueno, eso se lo señalo porque yo les había dicho de que Zaguapá solo llegaba a colectores, ya está empezando a construir sus interceptores. Bueno, entonces yo hice este trazado inicial donde dije, bueno, mirando el plano, en la parte horizontal del plano voy a colocar las alcantarillas secundarias. Perpendicular a la secundaria, porque lógicamente la secundaria entregan el agua a la principal, voy a colocar en la vertical mi alcantarilla principal. Perpendicular a la principal, porque los colectores recolectan las aguas de las principales, voy a conectar mi colector. Ahora, si tuviera interceptor, es perpendicular a los colectores. ¿Está bien? Entonces, yo puedo hacer otro trazado donde todo lo invierto. Digo, vamos a suponer, donde está mi cursor, voy a colocar mi alcantarilla principal en la horizontal. Y entonces, saliendo de las verticales, voy a venir aquí y voy a conectarlas aquí, mis alcantarillas secundarias. O sea, que puedo ir cambiando o modificando mi esquema de manera tal que pueda tener al menos dos o tres alternativas y con cuál me voy a quedar al final, con aquella que me dé la menor longitud de trayecto del agua desde el punto más alejado hasta la planta de tratamiento de agua residual. ¿Está bien? Bueno, excepto en casos especiales, las pendientes de las alcantarillas deben seguir o coincidir con las pendientes naturales del terreno. ¿Está claro? Hay veces que hay un tramo que va en contrarruta, en contrapendiente. Entonces, bueno, ese tramo yo no puedo obligarlo. Si viene para acá, no lo puedo obligar que venga. O sea, no puedo obligar porque ya esa es la cota del terreno, la pendiente natural del terreno. Bueno, en ese no me queda otra que ir en contrapendiente a la pendiente natural del terreno y a sabiendo que se va a hacer un costo. Puede ser que yo pueda jugar con otro trazado en que aproveche esa pendiente y no lo ponga con pendiente adversa tú. ¿Está claro? Entonces, deben siempre las alcantarillas secundarias. Hay algo que es importante y quiero que anoten. Algo que quiero que anoten y no lo dejen de anotar, porque eso le va a servir para su vida profesional. Una alcantarilla secundaria nunca debe recorrer más de 200 metros. Anótenlo tal y como se lo estoy diciendo.
una alcantarilla secundaria nunca debe recorrer más de 200 metros. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo, si colocamos una alcantarilla secundaria muy larga, irnos a diámetros muy grandes, y eso ya nos va a dificultar el problema de encontrar los accesorios para las conexiones de acometida. Por eso es que las alcantarillas secundarias, a todo reventar, usted no va a tener nunca un diámetro mayor a las 10 pulgadas. Rara vez encuentra 12 pulgadas, o sea, siempre está entre 6, 8 y 10 pulgadas. Y esos son diámetros en que usted va y quiere comprar una T, la encuentra. Quiere comprar una silla para hacer la conexión de acometida mediante una silla o una T, encuentra esos accesorios. Por eso aquí mi alcantarilla secundaria, esta primera que estoy siguiendo aquí con este cursor, tiene 100 metros porque una calle tiene 100 metros, una cuadra. Ahora, esta otra que comienza aquí, viene acá y aquí dobla. Supongamos que aquí tiene 100 metros más estos 100 metros son los 200. ¿Está bien? Ahora, yo no puedo recorrer, irme con esta por aquí, tener más de 200 metros, porque eso me va a dificultar el encontrar los accesorios para las acometidas domiciliarias. ¿Se entendió? Es importante eso. Fíjense que le he hecho una pausa y le he explicado eso bien claro. Bueno, entonces las alcantarillas secundarias las voy a conectar con las principales. Generalmente en un ángulo de 90, o puede ser que yo tenga, vamos a suponer que aquí tengo una, como en las 7 calles, que tenga una cuña en esquina y bueno, viene con otro ángulo, no hay problema. Pero generalmente si es la distribución es con manzanos rectangulares, yo voy a tener entonces que estas alcantarillas van a ser incorporadas a la principal perpendicularmente o con un cierto ángulo en caso de que tenga otro tipo de manzano. Y le pongo el ejemplo de las 7 calles, que bueno, no son 7 las calles en realidad, no sé por qué le habrán puesto 7, pero si ustedes se fijan, hay un pico de plancha, evidentemente que en una de esas calles, si mi colector fuera este, no va a ingresar con un ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Bueno, después de eso, tenemos que tener en cuenta que las alcantarillas principales van a entregar a los colectores y que, bueno, van a ingresar perpendicular o también puede ser con una cierta inclinación, pero siempre mi alcantarilla colectora va a ser perpendicular o cortar la principal. Si tuviera interceptor, este interceptor lo conecto a una alcantarilla, eh, a un interceptor, y va a ingresar perpendicular o con un cierto ángulo, pero ingresa al interceptor. ¿Por qué lo que pasa acá? Ustedes ven esto es muy sencillito. Aquí hay una alcantarilla principal, pero si este plano se abriera para uno u otro lado, voy a tener que colocar del lado de acá otra alcantarilla principal y eso va a arrastrar varias principales. ¿Está bien? Este es un esquemita simple que yo le he puesto, porque para qué le voy a repetir. Esto se puede repetir del lado de acá con otros manzanos cuando el área sea muy grande. ¿Está bien? Siempre cuando nosotros manejemos 2 o 3 alternativas, que este es el momento en que nosotros tenemos que manejar las alternativas, nosotros vamos a seleccionar aquella alternativa que menor longitud de trayecto tenga desde el punto más alejado, o sea, menor longitud de tubería. Ustedes saben que esto nosotros lo dibujamos en AutoCAD y en AutoCAD nosotros podemos saber, pinchando la paleta de longitud, podemos saber la longitud que tiene toda mi red. Aquella red cuya sumatoria de todas las longitudes me dé menor, esa será la que yo voy a construir porque tengo menos costo en longitud, excavación, etc. Bien, bueno. De manera general,
Bueno, como les decía, las alcantarillas secundarias se conectan a las principales a los colectores y los colectores a los interceptores. ¿Está bien? Hasta que este último, el colector o el interceptor, es el que lleva el agua hacia la planta de tratamiento de agua residual. Porque fíjense ustedes que todo esto es ir recolectando las aguas para llegarla a la planta de tratamiento. Hay una cosa que es importante y es una de las cosas con las cuales nosotros bregamos en el proyecto de Warner. Lógicamente, nosotros mm, éramos las espaldas de la cooperativa, no éramos fiscal de obra. Había una empresa de proyecto que ganó más de 2,5 millones de pesos. Había un fiscal que cobra el 10% de ese 1,5 millones. Eran dos fiscales, se lo distribuyeron entre dos fiscales, y esos fiscales, uno ya les dije que era electromecánico y eléctrico. No sé qué pintaban ahí, pero bueno, en este país uno no puede entenderlo. Solo tiene que ver las cosas y listo. Tú no puedes hacer nada, porque eso lo contrató la MAE, que es la Unidad de Medio Ambiente. ¿Está claro? Entonces, en eso uno no puede intervenir. Ahora, a nosotros nos contrata la cooperativa para que seamos sus supervisores del proyecto. Lógicamente, teníamos voz, pero no teníamos voto. Nosotros sugeríamos. En realidad, prácticamente toda la parte técnica de la fiscalización técnica la asumimos nosotros, porque estas dos personas no opinaban porque no sabían, los dos fiscales. Y la realidad era que la empresa tenía muchos problemas, los profesionales, era una asociación, entonces tenía muchos problemas, parece de inexperiencia de los profesionales, porque yo creo que pasaron más de 15 profesionales por ahí, los sacaban cuando no daban la talla y ponían otro. Y entonces había cosas en las que nosotros nos peleábamos y la MAE decía, no, así nomás. Y ya, a callarse la boca a todo el mundo porque esa es la entidad contratante y es la que tomaba las decisiones. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar en que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, como en Santa Cruz o como ocurrió en Guarne, que la mancha urbana era muy grande y la topografía es muy llana. Entonces, nosotros le dijimos a la empresa que lo que tenían que hacer era, en el caso del trazado, ver la posibilidad de dividir el área en dos y entonces la mitad del área, una mitad lanzarlo a la planta que actualmente tienen construida, que había espacio para construir una nueva, y la otra mitad a otra planta. Bueno, al final la MAE dijo, no, todo hay que llevarlo al espacio que tiene en la planta porque va a ser muy difícil conseguir espacio para la otra planta. Entonces nosotros le advertimos que eso iba a generar muchas estaciones elevadoras, iba a elevar el costo de mantenimiento, el costo de operación y el costo de consumo de energía. Y eso iba a repercutir en el costo de la factura que se le iba a cobrar a los usuarios. Bueno, no hicieron caso, construyeron, todo lo llevaron a la planta actual que hay y eso le implicó 11 estaciones elevadoras. Multiplique por 2 equipos de bombeo en cada estación, estamos hablando de 22 bombas. Multiplique 11 bombas funcionando a la vez, consumiendo energía eléctrica. Eso disparó la factura del usuario. Ahora, lo más grave de eso no es eso, sino que aquella tosudez se transformó que cuando vino el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, a Bolivia, lo llevaron por todos los departamentos donde habían proyectos de alcantarillado y ellos iban a elegir un proyecto
para darles dinero y financiar ese proyecto. Cuando vinieron a Santa Cruz, yo no pude ir a esa reunión porque yo estaba en clase con ustedes. Resultó que vinieron un par de personas, dos ingenieros, uno peruano y otro colombiano, que son los representantes técnicos del BID, y lo que señalaron, lo que señalaron es que este proyecto era prácticamente inviable porque tenía 11 estaciones elevadoras y que eso encarecía mucho el proyecto y que ellos lo que veían es que se podía haber dividido el área y en vez de tener una sola estación, una sola planta, tener más de una planta. ¿Para qué? Para que el agua llegara a esas plantas en una longitud menor y lógicamente evitar el exceso de estaciones elevadoras. Entonces, ese resultado yo creo que no le van a dar el financiamiento a Warner por esas observaciones que son de peso. Y yo miré a la ingeniera de la MAE y le moví la cabeza y ella agachó la cabeza porque le dio vergüenza de que ella fue la que tomó la decisión de no dividir el área. A la larga, imagínense ustedes que las estaciones de bombeo, estaciones elevadoras, tienen que ocupar un área. Entonces, la alcaldía tuvo que dar dentro del pueblo 11 espacios físicos para colocar en cada uno de ellos una estación elevadora. Si usted suma el área que ocupan todas esas 11 estaciones de bombeo, tranquilamente le cabe una planta si la hubiesen concentrado en un lugar que no es el centro. Entonces, les transmito eso porque fue una experiencia que se vivió terminamos hace unos 2 meses, y que cómo puede una mala decisión en esta etapa llevar a que puede ser que no le aprueben un financiamiento porque consideren que el proyecto no es adecuado. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que le quiero transmitir como experiencia. No es porque quiero hacerme el bárbaro, sino es para que ustedes tengan una idea de la importancia que tiene eso. Si ustedes se fijan, Saguapac, hablemos un poquito de Saguapac. Saguapac tiene plantas potabilizadoras en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. ¿Por qué? Porque ha dividido su área para evitar tener muchas estaciones elevadoras por el problema de la planimetría, que en Santa Cruz es prácticamente horizontal. ¿Está bien? Bueno, una vez que ya usted tiene hecho todo el trazado del red, donde le va a indicar con colores, lógicamente, el tipo de alcantarilla que es, como lo vemos aquí en esta simbología, y con flecha el sentido de circulación que deben tener, donde estas flechas coinciden con exactamente el sentido de circulación de la pendiente natural del terreno. Ahora, en el cuarto paso, ya una vez que nosotros seleccionamos de las tres variantes que hayamos trazado, la más conveniente, que es aquella que tiene menos longitud de trayecto desde el punto más alejado hasta la planta, entonces procedemos a situar las cámaras de inspección. Y para ello las vamos a ubicar según los criterios que ya estudiamos. Primero, donde arranca una alcantarilla, donde inicia o arranca una alcantarilla, ahí se coloca una cámara. Antes se colocaba los tips de arranque, que eran unos bloques de hormigón de prácticamente medio cubo cada uno. Entonces se cambió por cámara. Entonces, fíjense ustedes que aquí arranca la alcantarilla de 1 a 3. Y aquí arranca la alcantarilla que pasa de 1 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8. Son dos alcantarillas que inician en un mismo lugar, perdón,
dos alcantarillas que inician en el mismo lugar y yo coloco una cámara que sirve para la inspección de las dos, de los tramos iniciales de las dos. Donde existe un cambio de dirección, esta alcantarilla secundaria viene aquí. Les pido un favor. Ustedes ven mi cursor, porque yo les hablo, sigo con el cursor y no sé si lo ven. Sí, Sí, se ¿Lo nota, ven? ingeniero. Sí, sí, Ah, ya, se ve. perfecto. Porque antes Zoom tenía un cursor redondito como un láser y ahora no lo tiene en la nueva versión. O por lo menos yo no lo he podido encontrar. Tenía aquí y ahí venía el cursor. Bueno, como vemos acá, aquí la alcantarilla que forma el tramo 1, 2 a 3 y 2 a 3, aquí ingresa a la alcantarilla principal. Como hay un cambio de dirección, en este caso de 90 grados, ahí coloco una cámara. En todos los cambios de dirección, esta alcantarilla secundaria de 1 a 6, 6 a 7 y 7 a 8, aquí hay un cambio de dirección y coloco una cámara. Pero fíjense ustedes como detalle que la cámara 6 me va a permitir cambiar de dirección en la alcantarilla de 1 a 8, pero me sirve de inicio o de arranque en la alcantarilla de la 6 que pasa por la 11, la 12 hasta la 13. Ustedes podrán preguntarme, ¿y no se irá el agua que viene en esta alcantarilla, no se pasará para acá? No, porque esta se viene enterrando y va a entregar a esta otra en una cota más baja y esta nace de 1 metro de la cota más alta. Entonces están a dos niveles diferentes. ¿Está bien? Bueno, se coloca también donde haya cambios de pendiente. Donde hay un cambio de pendiente, que eso está justo con la pregunta que les hice, que han salido muy mal en el examen. Donde hay cambios de pendiente, si hay un cambio en la pendiente de terreno, ahí se debe colocar una cámara. También se usa donde hay cambio de material. Vamos a suponer que yo empiezo por aquí y cuando llego aquí voy a cambiar el tubo de 6, muere en esta pared de la cámara y aquí inicia el tubo de 8. Y la transición se hace en el interior de la cámara. Recuérdense que no es como la red que nosotros de agua potable que podemos poner un accesorio. Aquí no van accesorios. Se hacen todo dentro de la cámara. En donde existan cambios de diámetro y en las uniones de las alcantarillas, excepto las uniones de las acometidas con la alcantarilla. Donde se unan las alcantarillas siempre se coloca una cámara. Pero, por ejemplo, una acometida, aquí yo no construyo cámara. Aquí yo coloco una T o coloco una silleta que ya las vimos, ¿no ves? Es lo que se coloca para la conexión de acometida y no se colocan cámaras de inspección. Yo les dije que a mí, por pensando, porque nosotros, los proyectistas, en un escritorio podemos hacer lo que nosotros querramos, pero también tenemos que de ponernos en el pellejo de la persona que va a operar la planta. Entonces, si yo tengo un camión que tiene sistema de tracción por inyección, por la manguera que meto, yo puedo darme el vuelo de la cámara 1 hasta la cámara 3, los 100 metros. Pero cuando ya yo tenga que reparar este tubo de 100 metros, es mucho más difícil la manipulación de las mangueras con la resina epóxica, como vimos en la clase anterior. A mí particularmente, yo no le doy más de 50 metros. O sea, pues coloco una cámara intermedia para facilitarle la vida a el operario. Sale un poquito más caro porque no es lo mismo eliminar esta cámara que ponerla, pero uno tiene que pensar en el operador en el operador del sistema, porque ese es el que va a vivir día a día con estos problemas. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, si mi cambio de dirección está a los 30 metros de la rasante del terreno, el cambio pendiente, entonces esta cámara la coloco a los 30, no a los 50. ¿Me entienden lo que les quiero decir?
Entonces, pero siempre me gusta poner una cámara intermedia para no complicarle la vida al operador. Bueno, y bueno, en los intervalos de 100 metros, que es lo que le acabo de decir, que no me gusta a mí poner a la cámara porque eso le puede complicar la vida al operador. Una vez que están situadas todas las cámaras, que ya las dibujamos, entonces nosotros tenemos que proceder a enumerarlas. Señores, no importa el orden de los números. Aquí yo le he puesto la cámara 1 a la 2, de la 2 a la 3. Aquí empieza la 5, de la 5 a la 4 y de la 4 a la 3. No importa el orden de los números. Lo que sí es importante que todas las cámaras tengan un número que las identifique. Porque los números entre cámara y cámara es lo que se constituye como un tramo de la alcantarilla. Por ejemplo, esta alcantarilla que yo estoy siguiendo de la 1 a la 3 está compuesta por dos tramos. El tramo 1-2 y el tramo 2-3. Y cuando yo hago mi cálculo en la planilla, yo voy a tener que levantar alcantarilla 1 va de cámara 1 a la 2 y de la 2 a la 3. Y voy a tener que calcular, porque el cálculo se hace para cada tramo. O sea, el cálculo de una planilla no se hace para toda la longitud, sino que se hace tramo por tramo. Y en cada tramo yo tengo que verificar que se cumpla qué cosa. La pendiente mínima, la pendiente máxima, la velocidad mínima, la velocidad máxima, la fuerza atractiva, está claro, mínima, las relaciones Y sobre D, etcétera. Entonces, eso se hace tramo por tramo. Con lo que podrán imaginarse que para un área grande, usted va a tener una señora planilla que tendrá que analizar porque tiene que cargarle toda la información tramo por tramo. ¿Está bien? Bueno. En el quinto paso, yo tengo que establecer los límites de cada cuenca. Perdón, voy a dar un poquito de agua. Tengo que establecer los límites de cada cuenca para saber qué cosa, cuando yo digo que establezco los límites de cada cuenca, esto me va a dar que todos los usuarios que caigan dentro de esta área 2 que vemos aquí, sus acometidas las voy a conectar al tramo 1-2. Todos los usuarios que caigan dentro del área 1, todos los tengo que conectar a la alcantarilla 1-6. Y en eso no me puedo equivocar, porque si yo dejo al libre albedrío de que el constructor conecte las acometidas a donde él quiera, vamos a suponer, puede ser que él diga, bueno, no sé, este que está acá lo voy a conectar acá. No, porque cuando yo digo estas casas, incluido una escuela, una industria, lo que caiga aquí, lo conecto a este tramo, ese es el caudal, voy a calcular el caudal que todos esos usuarios van a aportar acá. Si yo conecto por demás, entonces ya mi cálculo no sirve. Con lo que les quiero decir, yo obligué, eso sí pude lograrlo, en que en el proyecto de Warner, este plano que nunca lo ponen en los proyectos, lo pongan, el plano de distribución de área. ¿Por qué? Porque este plano es el que te indica dónde tiene los usuarios, a qué tramo los tengo que conectar con las acometidas. ¿Para qué? Para que no dejara libre albedrío de que el constructor conecte en el tramo que le dé la gana a un usuario, sino que él está obligado a que todas estas casas que están en esta área, su acometida es hacia el tramo 1-2. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver cómo se hace ese trazado de los límites. Bueno,
para saber las cuencas de aportación a cada tramo. Bueno, en primer lugar, la primera línea que me delimita el límite es la propia tubería que va por los ejes de la calle. O sea, este es mi primer límite, la tubería que va por el eje de las calles. Ahora, el otro límite o la otra línea que me delimita es que yo voy a pasar, porque normalmente en un manzano yo tengo una casa con frente hacia acá, pero tengo otra casa con frente hacia acá. Entonces, el otro límite va a ser la mitad del manzano. En este caso, la mitad del ancho del manzano. Y ese va a ser mi otro límite. O sea, lo que quiere decir que ya tengo estos dos límites con respecto a esta mitad de manzana. La otra, el otro límite que me constituye el área de aportación son las cámaras. Saco del eje de la cámara perpendicular a en este caso, a la alcantarilla es 1,3 y perpendicular a la mitad del eje de los manzanos hasta que corta. Y aquí ya tengo el límite del 1 a 2. Ahora, en los tramos iniciales de arranque, yo voy a aplicar o en método de la bisectriz o en método de la mediatriz, lo que nosotros usamos en ingeniería sanitaria, al igual que en ingeniería, perdón, que en sanitaria 2 en alcantarillado, al igual que como vimos en sanitaria 1 en agua potable, es el método de la bisectriz, donde se convierte la bisectriz de un ángulo cuando lo divide en dos ángulos iguales. Si esto es 90, esta bisectriz sale a 45. Desde el eje, aquí está mal, es desde el eje de la cámara. ¿Está bien? Entonces, biseco aquí y biseco aquí y ya tengo definido el área de aportación al tramo 1-2. Ahora, en este otro tramo 2-3, aquí la alcantarilla principal se convierte en el otro límite. Y este rectángulo, que es el que le corresponde al área 3, todos los vecinos que vengan acá van a aportar acá. Ahora bien, y atiendan esto que es importante. Como yo no puedo conectar a la alcantarilla principal las acometidas, los vecinos que están en esta área, que aquí parece chiquita, pero en una cuadra es un montón, estos vecinos yo no los puedo conectar con frente a la alcantarilla principal a esta alcantarilla. Los que caben de la mitad para arriba, estos los voy a interconectar con las cámaras de inspección domiciliar y voy a hacer una conexión de acometida al tramo 2-3. Y los de acá abajo por una acometida al tramo 7-8. ¿Está bien? Entonces, eso quiero que entiendan. Y eso voy a hacer siguiendo el mismo criterio, como lo pueden ver ahí. Voy a establecer los límites de cada tramo de alcantarilla. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? Les permito que me pregunten ahora para que no nos vayamos aquí con dudas. Una pregunta, doctor. Sí, Hace un momento usted dijo que la cámara 2, que no esté en el centro, que esté a 30 metros de la cámara 1, se ajá, mantiene que sea el perpendicular límite. al eje. Sí, es el límite final de ese tramo. No, yo pregunto, el área 2 se mantiene que el eje que pasa de 2 a 7 perpendicular Sí, o sería mantiene ese inclinado. eje, pero en vez de ser a 50, a los 30 metros aquí. Eso es. ¿Me entendiste? Supongamos que yo tengo un cambio de dirección a los 30 metros. Aquí lo tengo colocado a los 50. Entonces, esta camarita 2 la voy a recorrer hasta aquí, hasta los 30 metros. Trazo mi perpendicular y entonces mi área 2 se achica y mi área 3, lógicamente, se aumenta. Es lo que sucede.
Siempre la cámara es el límite que le pongo corte final al área de aportación de un tramo. Y entonces esta que está acá, si la tengo corrida, vamos a suponer que aquí la coloco a 50, entonces mi límite viene aquí. Y esta va a ser mi misma área. Solo que la afectación en este tramo 1-3 es que tengo más pequeña el área 2 y más grande el área 3. Pero siempre lo mantengo cada 50 metros siempre que lo pueda. ¿Está claro? Aquí la salvedad va a ser que voy a tener que correrlo porque hay un cambio de la rasante de terreno. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Una consulta, doctor. En el alcantarilla 1-6, ahí vemos que hay una línea que conecta de la alcantarilla 1 a la alcantarilla 6 y luego del 6 al 7. Usted dijo ahí que uno de ellos tiene una diferencia de desnivel y el otro está a 1 metro de altura. ¿Eso me podría explicar, por favor? Sí. Miren, este tubo que va del tramo 1-6, ¿a qué altura comienza aquí? A 1 metro. Porque siempre yo voy a poner los arranques a la mínima altura que me recomienda la norma, porque si yo me bajo, me voy a enterrar mucho. Tratar de evitarme enterrar. Entonces este comienza a 1 metro. Esto tiene una pendiente hacia acá y una longitud. Cuando yo quiera saber el detalle, va a ser igual a la pendiente que tiene esta tubería por la longitud. Y esta cota de acá abajo, de donde termina la 6, va a salir una cota inferior a 1 metro. ¿No ven? Y esta que viene acá, perdón, y esta que viene acá, que inicia de la 6 a la 11, va a salir a 1 metro. Entonces esta viene con una cota más baja y esta viene con 1 metro para acá. ¿Me entendiste? Sí, doctor, ya lo entendí. Ah, ya. Bueno, otra duda. No se queden con dudas, señores. A mí me apena mucho que esta clase sea virtual porque, bueno, eso corta o frena un poco. Esta clase es fundamental para el diseño de una red de alcantarillado. ¿No hay más dudas? Bueno, entonces, una vez que ya yo establecí todos los límites, ahora voy a calcular qué cosa, el área de la que le corresponde el aporte a cada tramo. ¿Está claro? Aquí yo voy a venir con el AutoCAD, que es lo que nosotros trabajamos. Aquí hay algo que es importante y yo les digo. Bueno, hoy en día se está utilizando mucho el Revit, porque Revit te permite ir montando el diseño en lo que vas diseñando, irlo montando en la edificación. Eh, Hay una cosa que les quiero aclarar. Los estudiantes han preguntado que si se les va a enseñar algún problema, por ejemplo, en el de diseño de las instalaciones, que el curso que yo voy a dar, no se les enseña se les puede enseñar un programa, pero el problema está en que todos esos programas, el Revit, esto, lo otro, todo lo que usted hace desde el trazado de las tres redes que usted pone en una instalación hidrosanitaria, todo lo tiene que concebir usted. Y para concebirlo usted tiene que tener todos los criterios que se le dan en este curso que yo les voy a dar. Inclusive, usted tiene que dimensionarlo prácticamente en la red a la hora de montarse el programa. Entonces, de nada vale que yo le enseñe un programa si cuando usted tenga algún problema va a decir, bueno, ¿y ahora qué yo hago? Yo le puedo enseñar un programa para alcantarillado sanitario. Yo lo tengo, uno muy bueno, que calcula las tres redes. Pero yo no podría explotar ese programa si no sé los criterios de diseño que tengo que adoptar ante determinada situación. Entonces, esa es la ventaja que tiene de estas clases que estamos dando. Usted está aprendiendo todos los criterios de diseño,
de trazado, etcétera. Si usted no supiera eso y usted se mete a hacer un programa, no le va a entender nada, señores. No le entiende nada. Ahora, ya después de aquí, usted puede coger un programa y como ya usted le entiende, bueno, tratar de entender el programa, que esa es otra cosa más. Pero ya usted le entiende a las decisiones que tiene que tomar cuando no se cumpla la fuerza atractiva. ¿Qué tengo que hacer? No puedo cambiar diámetro, tengo que aumentar pendiente. ¿Pero por qué? Porque yo se los voy a enseñar. ¿Está claro? Entonces eso es importante. Ahora, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Y les digo, nosotros trabajamos en AutoCAD. Generalmente las redes de alcantarillado, todos los planos son en AutoCAD. Pero cuando ustedes van a las instalaciones hidrosanitarias, se van a encontrar que el proyecto arquitectónico está hecho en Vector, porque los arquitectos no trabajan la gran mayoría en AutoCAD, trabajan en Vector. Entonces, ustedes van a tener que aprender tanto el AutoCAD como el Vector. Y bueno, el Revit, que es lo más moderno, ahora los arquitectos están trabajando en el Revit. ¿Por qué? Porque eso que permite que cada instalación se vaya subiendo al proyecto. Pero el cálculo que usted sube, cuando usted sube un tubo en el Revit, ese tubo ya usted tuvo que calcular cuál era el diámetro, cuál era la pendiente que debía tener, y eso es lo que se le enseña en estos cursos. ¿Está claro? Porque eso no te lo da el programa. El programa ya usted, bajo los criterios técnicos, es que empieza a aplicarlo en el programa. ¿Está bien? Entonces, nosotros utilizamos el AutoCAD. Entonces, con el AutoCAD, nosotros vamos y pisamos la paleta de área, marcamos el punto inicial aquí, marcamos todos los puntos y cerramos en el mismo punto y nos va a dar el área que nosotros la vamos a colocar en hectárea. O sea, aquí siempre el área nosotros la vamos a colocar en hectárea por conveniencia. ¿Está bien? No en metros cuadrados, nada, en hectáreas. Vamos a colocar nuestra área. Y así hacemos para cada área de aportación. Aquí venimos, pisamos aquí, cerramos aquí y nos va a dar un valor de área, lo ponemos en hectáreas. ¿Está bien? No hay duda, ¿no? Bueno, ahora, para finalizar este paso, todas las áreas de las cuencas de aportación que obtuvimos en cada uno de los tramos de la red objeto de estudio se deben recoger en esta tabla. O sea, ya vamos a organizar esta información en una tabla que va a ser una tabla que nos va a servir para cargar toda esta información al software o cargarlo a la planilla que yo les voy a enseñar. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces la gente se cree que es muy fácil coger un software y decir, ya, con el software me lo hace todo. No. Por ejemplo, el software que yo tengo, yo esta información se la tengo que cargar, pero yo tengo que conocer todos estos criterios para poder llegar a esta información y metérsela o introducírsela al software. Entonces, eso es lo que les quiero decir, que la base teórica, los fundamentos, no se los da el software. Usted lo tiene que llevar antes de ingresar al software para la toma de decisión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Que estas van a ser las dos primeras columnas de nuestra planilla que vamos a aprender a calcular acá. Cámara inicial, cámara final. Entonces ponemos cámara inicial, del tramo de alcantarilla, la primera alcantarilla 1 es de la cámara 1 a la cámara 2. De la cámara 1 a la cámara 2, ¿qué área voy a poner aquí? El área de 2. El área de 2. Cuando ya tengo este valor, el área de 2 va a ser igual a ¿cuánto? 1,5 hectáreas. Aquí voy a poner 1,5 hectáreas. Solo que le estoy representando aquí para que usted vea qué área tiene que colocar. Ahora, el tramo 2-3, ¿qué área tengo que colocar? El área de 3. Vengo acá, ¿cuál es el área de 3? 2,5 hectáreas. Ahora, como aquí termina una alcantarilla,
yo entonces vamos a ver que en la planilla dejo una fila en blanco para ya delimitar que mi alcantarilla 1 va desde la 1 hasta la 3, espacio en blanco, y aquí comienza la 6. La alcantarilla de la 1 a la 6, 7, 8. Entonces, vamos a venirnos por acá. Del tramo de la alcantarilla 1 a la 6, que debimos haber dejado un espacio libre acá. De la 1 a la 6, ¿qué área aporta? A 1. Mírenlo aquí, a 1. Si nos vamos acá, serían 0,5 hectáreas. Ahora, de 6 a 7, ¿qué área aporta? Miren acá, ¿qué área aporta? O sea, las casas que están en esta área 7, A7, voy a conectarlas acá, y los vecinos de enfrente que están en el área A12, también los voy a conectar a este tramo. ¿Qué área voy a colocar del tramo de 6 a 7? A7 más A12. Mírenlo acá, A7 más A12. Ahora, del tramo de 7 a 8, ¿qué área yo voy a abarcar con este tramo que tienen que todas las casas que estén aquí tienen que conectarse a este tramo? A 8, y los vecinos de enfrente a 13 que se van a conectar al mismo tramo. Por eso aquí dice A8 más A13. ¿Está bien? Aquí habría que dejar una fila en blanco y seguir con otra alcantarilla. ¿Se entendió eso? Espero que lo hayan entendido. Es muy simple. Miren, yo les voy a decir algo. La red de agua potable y la red de alcantarillado son muy laboriosas. Las instalaciones hidrosanitarias para edificios es peor que esto. Son mucho más laboriosas. ¿Está claro? Entonces son proyectos que son bien laboriosos, de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco en un valor aquí, si lo hago por defecto, voy a considerar menos caudal que pase por aquí, me va a dar un diámetro menor, y cuando pase el caudal real, me lo puede llegar a sobrepasar la Y sobre D 0,75. Y si le doy un valor mayor, estoy encareciendo colocando un tubo de diámetro mayor cuando no se necesita. ¿Me entienden? Para que ustedes vean la importancia que tiene el poder conocer todo esto, todo este andamiaje que es necesario para realizar un proyecto. Entonces, lógicamente, el único que paga, bueno, que supuestamente paga estos proyectos, que reconoce su valor, es el Estado. Ahora, trabajar con el Estado, yo no trabajo con el Estado ni loco, ni cuando hago Estado, ni con la alcaldía, ni con nada, porque eso es nido de corrupción. No me interesa. Las coimas que te piden, te pagan mal y nunca, no, no me interesa. Yo hice un trabajo para la alcaldía de Guarne el año pasado, en septiembre, y hasta ahora me pagan. ¿Tú crees que yo le voy a volver a hacer un trabajo? Es el único que le he hecho a una alcaldía. ¿Tú crees que voy a volver? No lo voy a hacer, para que tengan una idea de cómo es eso. Pero los privados te quieren pagar 10 centavos. Claro, siempre va a aparecer una persona que le va a aceptar el trabajo por 10 centavos, pero le van a hacer una basura. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, donde Frigodeca era un matadero, de que se lo había hecho el proyecto en una baratija, se lo hizo un arquitecto, desde las instalaciones del matadero y todo eso, con la planta, que era un sistema de laguna, esto, lo otro. Y cuando empezó a construir el constructor, que es un ingeniero civil, que tenía a su hijo, que era mi alumno, en la universidad, se dio cuenta que había tramos que tenían pendiente adversa. ¿Y para dónde va a correr el agua? Entonces les dijo a los carniceros de Cotoca: esto está mal, esto no sirve, busquen un profesional que se lo rehaga. Y entonces vinieron los 30 y pico de carniceros ahí en mi empresa para que yo le adecuara el proyecto. Yo le dije: no, yo no readecuo proyectos. Yo te le puedo hacer el proyecto nuevo, pero no a readecuarle esto porque es más difícil y le voy a cobrar más caro. Y entonces ese es el problema, que muchas veces hay gente que le baratea el proyecto, pero lo que le hace no sirve.
¿Está claro? Entonces es un problema que ustedes van a enfrentar, que muchas veces estos proyectos son laboriosos, llevan mucho trabajo. ¿Saben cuánto se demoró la empresa que hizo el proyecto en Guarne? 2 años para hacer el proyecto. 2 años para hacer el proyecto de alcantarillado de toda la ciudad de Guarne. ¿Está claro? Entonces es un trabajo re laborioso. Claro, ellos se llevaron 2 años porque tuvieron muchos problemas, ¿no? No los profesionales que contrataban. Entonces, eso es importante que ustedes siempre tengan presente, porque muchas veces lo más fácil es un software, y ustedes se creen que el software usted le va a decir, póngale A igual a tanto, B, no, pero ¿de dónde sale ese A igual a tanto? Eso lo tiene que aprender. Si usted no aprende esta materia, usted no puede usar un software para diseñar alcantarillado, porque no tiene la base teórica para poder hacerlo. ¿Está claro? Entonces, eso es. Bueno, aquí en esta tabla yo toda la información que tengo en este plano se la cargo en esta tabla para poder pasársela una vez que ya yo lo organicé, pasársela a la planilla que vamos a aprender más adelante. ¿Está bien? Bueno, en el paso séptimo de esta metodología que yo les propongo, lo que vamos a hacer es un resumen de los parámetros y los criterios básicos que ya nosotros conocemos para el diseño. Aquí resumimos la información. Fíjense que todo primero en tablas, porque de aquí esta información yo se la voy a cargar a la planilla. Entonces, en vez de directo del plano cargárselo a la planilla, no es lo mismo que yo venga aquí, que ya la tengo organizada, copio, pum, y se la cargo a la planilla. ¿Está bien? Ahora, aquí, los parámetros que voy a considerar en el diseño de la alcantarillado, que son los que ya aprendimos en las unidades que hemos estudiado. Eso es lo que les digo. Si usted no sabe los criterios técnicos, usted no va a saber qué meterle al programa. Entonces yo trato siempre de ustedes de abrirle los ojos, porque muchas veces te venden humo. Dicen, no, vamos a calcular por este programa. Pero si usted no tiene la base, por ejemplo, en una instalación hidrosanitaria, yo no me metería a hacerlo si no tengo una base fuerte de conocimiento de las instalaciones, porque si no, voy a fracasar. Bueno, aquí vamos a colocar periodo de diseño, la unidad es año, y bueno, fue que ya nosotros tuvimos de entrar a la norma con la población mayor o menor a 20.000 y con las características con el tipo de alcantarilla que voy a colocar. ¿Está claro? En eso se equivocaron mucho en el examen. Voy a colocar aquí la población actual expresada en habitantes. Esta población actual es la que yo tengo del INE para el área de cobertura y la coloco aquí. La población futura, que ya ustedes la calcularon a partir de la población actual, el periodo de diseño y la tasa de crecimiento, y voy a poner el valor de la población futura aquí. La densidad de población, que es dividir el área total de cobertura entre la población futura, y voy a colocar aquí mi valor. Fíjense que aquí le estoy poniendo los capítulos donde ustedes aprendieron eso. ¿Está bien? Que todo fue en el capítulo 4. La dotación domiciliar futura es que ustedes ya definieron la dotación actual, la transformaron a la futura, considerando la variación anual de la variación anual de la dotación y el crecimiento de la variación que es de 0,5 a 2, y bueno, el periodo de diseño y lógicamente la dotación actual. Y ponen aquí el valor. La dotación comercial, que ustedes la sacan de las tablas, esta dotación aquí, lógicamente, que si tengo más de un comercio, voy a tener que colocar la dotación comercial de todos los comercios que tengo. ¿Está claro? Para que en su momento utilicemos el valor que le corresponde al tipo de comercio que exista en un tramo. ¿Está claro? Entonces, eso es importante. Aquí yo le pongo uno solo, pero aquí puede ser que hayan diferentes comercios y tengo que tener tantas filas como comercios diferentes existan. La dotación industrial, lo mismo. Voy a tener aquí
dotaciones industriales, tantas filas como tantas industrias diferentes tengamos en el área de cobertura. Y la dotación institucional, voy a tener tantas filas como dotaciones institucionales tenga en el área de cobertura. Aquí voy a colocar mi coeficiente de Harmon, que bueno, este coeficiente, si la población está entre 1000 y 10.000, utilizo la expresión. Si es menor a 1000, coloco entre 4 y 5 un valor que yo adopto, y si es mayor a 100.000, adopto un valor entre 2 y 2,5. ¿Está bien? Entonces, eso es. Bueno. En la otra tabla que voy a llenar en este paso son los criterios de diseño que yo voy a considerar en mi red de alcantarillado. Fíjense ustedes que a un software o a la planilla, usted le tiene que introducir esta información. Entonces, si usted no conoce la teoría, no le va a servir de nada el software. Porque ¿qué diablo le va a meter aquí cuando le digan aporte de caudal? C. Usted va a decir, miércoles, ¿qué coño es eso? Y después va a buscar un libro y dice, bueno, está entre 0,6 y 0,8. Bueno, voy a poner 0,6 o 0,7. No, debo poner 0,8 porque es lo que se utiliza, lo que se recomienda. Aprovechar que el 80% del agua potable retorne para que en caso de que fuera menor no hay problema. Pero si yo adopto un valor menor y es un caudal mayor, entonces corro el riesgo de que no contar con el espacio libre del 25% para evacuar los gases. Eso es lo que les quiero transmitir siempre, que lo tengan presente. Caudal de infiltración. Este caudal lo voy a calcular multiplicando Q sub I por la longitud. Este caudal, este criterio, cuando yo tenga la columna de caudal de infiltración, esto es lo que tengo que colocar en esa columna. Pero esto lo tengo que hacer tramo por tramo. Tramo por tramo, donde la L que voy a usar aquí, ¿cuál es? Es la longitud del tramo, que siempre está comprendida de eje a eje de cámara. ¿Está bien? Bueno, caudal de influjo, entre el 5 y el 10% de Q máximo. Ya yo tuve que haber decidido si voy a trabajar con 0,10 es porque no hay a corto mediano plazo la implementación de una red de drenaje pluvial. Entonces se dan cuenta, si usted tiene un software y le dice caudal de influjo entre 0,5 y 0,10, 0,05 y 0,10, a lo mejor usted dice 0,5, pero no hay red de drenaje pluvial y entonces se me va a llenar la tubería cuando llueva por los hábitos de la gente de meterme el agua pluvial a la tubería. Entonces se dan cuenta que usted tiene que tener esos criterios a la hora de la toma de decisión de la información que le va a meter a un software. Coeficiente de Consulta, Manning, doctor. sí, dime. Ahí en su caudal de influjo, usted en la diapositiva tiene un parámetro entre 0,05 y 0,10 por el caudal máximo horario, pero en el texto tenemos de 0,05 por el caudal medio diario. Está mal, es el máximo horario. Ya, doctor, gracias. Arréglenlo. La norma antes tenía el 0,5, 0,10 por el caudal medio diario. Pero el caudal de infiltración, la norma se lo sumaba aquí al caudal de infiltración, el caudal de lluvia. Ahora lo quitó de aquí del caudal de infiltración y se lo cargó al influjo y cambió en medio diario por el máximo horario. ¿Está bien? Eso es Sí, lo está que bien, les doctor. digo, de que tienen que tener cuidado con los videos viejos, porque los videos viejos fueron en pandemia y ya el año pasado yo los actualicé los libros porque salió la nueva norma. Bueno, entonces, tamaño mínimo de alcantarilla, ustedes conocen que el criterio que estamos usando, que es el método simplificado, es 150. Velocidad mínima, 0,6, que lo fija la norma, ya lo aprendimos. Velocidad máxima, 5 metros por segundo. Profundidad mínima, adoptamos o 0,75 o 1 metro. En calles
o en lugares donde solo tengamos pasos peatonales, 0,75. Pero en lugar donde tengamos vehículos, o sea, que pase por el eje de las calles, que no son peatonales, sino vehiculares, adoptamos 1, el valor que nos recomienda la norma. Profundidad máxima. La profundidad máxima, la norma nos recomienda 5 metros. Ante la norma, esa profundidad máxima la contemplaba en 6 metros. La nueva norma lo bajó a 5 por los problemas tremendos de excavación. Inclusive hubo pérdidas de vidas humanas por esas profundidades hasta 6 que no intibaron y les cayó el terreno encima y se perdió mucha gente murieron por ello. Yo tengo un video que es impresionante, pero no me atrevo a ponérselo. Sinceramente, no me atrevo a ponérselo. Entonces, la fuerza atractiva mínima 0,10, pero la fuerza atractiva mínima en los tramos donde arrancan las alcantarillas, como ahí los caudales son los menores, la norma dice que tiene que cumplir que sea mayor o igual a 0,06 kilogramos por metro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ya aquí vendría el octavo paso, que sería preparar la planilla. Entonces yo les recomiendo, a ver, había un chat ahí. Ah, no, son... Joder, en el octavo paso, yo les recomiendo que lo dejemos, porque aquí es donde ya le voy a presentar la planilla y entonces qué criterios vamos a tener que adoptar a momento de la presentación de esa planilla. Entonces dejemos eso para que lo veamos en la próxima clase. Creo que es suficiente con todo lo que les he dado hasta ahora y que ya, bueno, ustedes lo digieran de manera tal de que vayan entendiendo eso. Repásenlo para que en la próxima clase usted tenga claro, porque ya en la próxima clase vamos a seguir y todo esto ya yo lo doy por conocido por ustedes. ¿Está bien? Bueno, si tienen alguna duda, pueden preguntarme sin problema. ¿Dudas? Igual, como ya la próxima semana, yo supongo, tienen que estar atentos a las noticias que dé, los comunicados que saque la universidad, que vamos a volver a las clases presenciales. Entonces, igual si tienen alguna duda que no pudieron este, aclararla aquí por este tipo de clase que es virtual, ustedes me la pueden preguntar en el aula. ¿Está bien? Que ahí lo vamos a ver en físico. ¿Alguna duda que tengan? No hay duda. Bueno, vamos entonces a pasar la lista.